Buen día, vamos a iniciar una serie de videos sobre la Constitución y la teoría general del Estado. Esto para acompañar el contenido que hacemos para los concursos de mérito en Colombia. Hoy vamos a iniciar viendo qué es una Constitución. De normal, escuchamos la expresión que la Constitución es norma de normas. Esta incluso la tenemos en el artículo 4 de nuestra Constitución. Vamos a profundizar un poco en esto con una serie de definiciones, iniciando con una de la Corte Constitucional. Señala la Corte: la Constitución, entendida como un conjunto organizado de disposiciones que configura y ordena los poderes del Estado por ella construidos, y que, por otra parte, establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad, es norma fundamental de la cual se derivan todas las demás reglas que rigen y organizan la vida en sociedad. La Constitución, como fuente suprema del ordenamiento jurídico, ocupa el más alto rango de la pirámide normativa y a ella debe estar subordinada toda la legislación. Sentencia C-560 de 1999, con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz. En otra providencia se enfatiza el carácter político que tiene la Constitución. Veamos. La Constitución, como estatuto supremo y necesario de la organización estatal, corresponde ante todo a un carácter político, en cuanto se deriva del ejercicio soberano del poder del que es titular el pueblo, y a partir de la decisión fundamental que su promulgación implica. Se erige en la norma básica en la que se funda y sostiene todo el orden jurídico del Estado. El primer derecho de todo nacional es el que tiene a la vigencia efectiva y cierta de la Constitución política, y el mecanismo del control de constitucionalidad, que en Colombia tiene una de sus expresiones en los procesos que ante esta Corte se surten a partir del ejercicio de la acción pública, busca hacer efectiva la supralegalidad de la Constitución y posibilita el libre ejercicio de ese derecho ciudadano. Sentencia C-536 de 1998, ponencia del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Esto nos trae una serie de características y definiciones de qué es una Constitución. Sin embargo, en este video quisiera comentarles un par de lecturas que la mayoría de estudiantes hacemos cuando cursamos la carrera de Derecho. El primero es el libro ¿Qué es una Constitución?, de Ferdinand Lassalle. Es un texto corto que surge producto de una conferencia que él dicta en Berlín en el año 1862. En general, esta obra representa una visión realista de la Constitución. Para ello, señala la existencia de dos constituciones en un país. Veamos cómo lo dice. Hemos visto, señores, qué relación guardan entre sí las dos constituciones de un país. Esa constitución real y efectiva, formada por la suma de factores reales y efectivos que rigen a la sociedad, y esa otra, la constitución escrita, a la que, para distinguirla de la primera, daremos el nombre de la hoja de papel. Entonces, esto nos quiere decir que una constitución tiene una parte material y una más formal. El aspecto material está dado por lo que se denominan factores reales de poder. Es un concepto clave en la obra de Lassalle, pero vamos a definirla con sus propias palabras. Nos dice Ferdinand Lassalle: son los factores reales de poder esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son. Toman estos factores reales de poder, se extiende en una hoja de papel, se las da expresión escrita y a partir de este momento, incorporados en un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta contra la ley y es castigado. Una tesis fundamental de este libro parte de hacernos reconocer que en toda sociedad existen factores materiales reales de poder. Por ejemplo, grupos al margen de la ley, grupos de presión, lobby, sectores organizados, etc., constituyen un factor real de poder cuando sus intereses y discursos se logran plasmar en el papel. Un factor real de poder que no hace esto sigue siendo un factor de poder, pero no adquiere ese carácter de implicación jurídica porque no se erige en derecho. La tesis fundamental de Lassalle intenta mostrarnos cómo la base material de una relación político-social se extiende y adquiere legalidad cuando pasa al papel,
pero un papel, por más bonito y decorado que sea, que no se articule con las dinámicas reales de su sociedad, no pasará de ser eso, un pedazo de papel. La Constitución entonces tiene ese carácter doble, lo material y lo formal. Se puede debatir largo y tendido de cuál va primero. Podremos tener una tesis más materialista, otra más idealista, etc. Sin embargo, tenemos que entender que no existe una sin la otra. No existe lo material, en la Constitución al menos, sin el aspecto formal. Sería un simple despliegue de poder. Ni existe lo formal, la escritura, sin una correlación y cierto grado de legitimación en la parte material. En este mismo escenario y dentro de estas discusiones que articulan lo que pasa en la realidad con lo que pueda estar en el papel, vamos a hablar de un segundo texto que también abordamos en la universidad. Es el texto Cartas de Batalla de Hernando Valencia Villa. Este texto ha tenido varias ediciones posteriores a la que me tocó leer a mí en la universidad, pero la tesis fundamental es la más importante a destacar en este momento. Desde su primera edición en 1987, Valencia realiza un análisis a la historia y el constitucionalismo colombiano con un enfoque que a mí me parece importante destacar. En general, la tesis del libro se circunscribe en entender que en Colombia las 16 constituciones que hemos tenido son cartas de batalla, entendidas como instrumentos manipulados y utilizados por determinados sectores sociales y políticos para legitimar sus intereses y perpetuarse en el poder. Esta idea se desarrolla además en el marco de una importante tesis, que sostiene que en Colombia construimos el Estado antes de la nación y sin la nación, para luego extraer la nación del Estado según el esquema de Bolívar. Este texto es bastante importante y la tesis es fundamental porque nos permite ver cómo la Constitución no es un texto inocente, sino que obedece a una serie de dinámicas reales, políticas, pero también de discurso y de ideas. ¿Sí? Esa relación se mantiene como el triunfo de cierto sector y cómo va a ser capaz de instaurar, una vez consigue la victoria, su discurso, sus ideales, sus principios. ¿Le suena el centralismo versus el federalismo? ¿O le suena conservadores contra liberales? Lo podríamos poner hoy en términos diferentes, pero nos vamos a, digamos, salvar de esa funa o de ese comentario que, como todo en este país, apela a mucha polarización y nos vamos a quedar solo estudiando el tema que nos puede aportar este libro. Una vez hemos abordado estas dos ideas fundamentales, me parece conveniente que abordemos la estructura básica de nuestra Constitución. Para nosotros es muy fácil hablar de títulos, capítulos, jerarquía normativa, bloque de constitucionalidad, pero muchos de los que se preparan para los concursos de méritos vienen de una formación diferente. Por ejemplo, profesiones o técnicos y tecnólogos que no tienen que ver necesariamente con el derecho. Para ello, quiero hacer una estructuración, una presentación básica de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución y hacer entender que más que un cúmulo de papel, de un bloque, de un libro bonito, nuestra Constitución tiene una serie de disposiciones, derechos e implicaciones que a todos nos afecta, digamos, en el plano general, y que todos podemos estudiar en el plano particular para los diferentes concursos. Voy a citar una expresión en el libro de Derecho Constitucional del doctor Diego Yunes Moreno, el cual me parece práctico, de bastante, digamos, es bastante concreto en la forma en la que aborda conceptos del derecho constitucional y el constitucionalismo moderno para entender cómo está estructurada nuestra Constitución. Luego lo vamos a complementar en una parte concreta sobre cada uno de los aspectos que vamos a leer ahorita en videos posteriores. De momento vamos a decir lo siguiente. Es bien sabido que una constitución es el catálogo de derechos de las personas frente a las autoridades públicas. A esto lo llamamos parte dogmática. Un diseño de la organización del poder público, parte orgánica, y también un diseño del sistema de controles para que la actividad de los poderes públicos se ejerza con arreglo a las normas jurídicas en el Estado de Derecho. De ahí que el estudio de los derechos resulte extraordinariamente importante para cualquier curso de derecho constitucional, pero también el sistema de organización y el sistema de control que tiene una constitución. Es importante decir que por más que nuestra constitución, la de 1991, traiga una serie de catálogos, derechos y principios, esto no quiere decir que sea una actividad nueva. Ya la constitución del 86 traía diferentes derechos y principios
de una manera quizás un poco menos abundante y detallada, pero que también empezaba a estructurar una visión global y sintética de cómo habría de organizarse el estudio individual de cada derecho. Muchos principios y derechos que tenemos hoy tienen sus raíces en no solo la Constitución del 86, sino en toda nuestra historia constitucional y en la historia general mundial de las constituciones. Vamos a ver entonces nuestra Constitución política. Nuestra Constitución está conformada por un preámbulo, por 380 artículos dispuestos en 13 títulos, títulos que a su vez se dividen en capítulos. Dentro de esos capítulos están los artículos, ¿listo? El primer título tiene los principios fundamentales, el segundo, los derechos, garantías y deberes, el tercero, los habitantes y el territorio, el cuarto nos va a hablar de la participación democrática de los partidos políticos, el quinto introduce la organización del Estado, el sexto, séptimo y octavo nos hablan de la rama legislativa, ejecutiva y judicial respectivamente. El noveno nos habla de las elecciones y la organización electoral. El décimo de los organismos de control. El 11 de la organización territorial. El 12 del régimen económico y la hacienda pública. Y el 13 tiene la reforma de la Constitución. Acá ya podemos intuir dónde están puestos las entidades que vamos a organizar en los cursos que vienen a continuación en el canal. Por ejemplo, dónde estaría ubicada la Fiscalía o dónde estaría ubicada la Contraloría, los entes territoriales, etc. Diremos también que en Colombia existe la figura de los actos legislativos como una forma de modificar la Constitución. Nuestra Constitución original ha sido ya modificada, diríamos incluso exagerando o llegando a posturas de modificar casi que el núcleo real de lo que el constituyente quería en el 91. Estas modificaciones la pueden encontrar en la página de Juriscol con las que han sido aprobadas efectivamente e incorporadas, porque intentos de modificar la Constitución hay en cada periodo legislativo. De ahí la importancia de los libros que hablábamos ahorita. Todos los intereses se intentan materializar en la escritura y en la promulgación de una disposición constitucional que modifique la que tenemos, o si se quiere, en una nueva constitución. Ahora, vamos a hacer una brevísima historia y referencia constitucional en Colombia. Vamos a tomar como referencia el texto de Valencia Villa, quien sostiene que desde la edificación del Estado Nacional, en Colombia hemos tenido 16 constituciones generales o nacionales y las vamos a matizar con el libro del doctor Diego Yunes Moreno. El catálogo lo tenemos así. Primero, las constituciones de la independencia. Segundo, las de la Gran Colombia. Tercero, las de la Nueva Granada. Luego, las constituciones federales, la Constitución del 86 y la del 91. Vamos a comentarlas brevemente de manera superficial porque estos temas tienen bibliografía de sobra, abundante estudio, posturas y sobre todo la historia nunca tiene un relato único. Para algunos, Bolívar es un prócer ilustre y la mejor representación de determinadas ideas. Para otros es lo peor que existe y tomarán partido bien por un Santander, bien por otras visiones de política. La historia y sobre todo este tipo de discursos no suele tener un común acuerdo en cómo narrarse a sí mismo. Entonces hay una serie de, digamos, componentes fácticos o de hechos que podemos aceptar, pero no vamos a matizar ni vamos a predicar la opinión personal que pueda llegar a tener yo o cualquiera de los autores respecto de estas ideas, más allá de dar un brochazo y unas generalidades de la historia constitucional que tenemos. A cada quien le corresponde en su fuero interno construir la visión que tiene sobre la historia del país y la historia de nuestras constituciones. Vamos a empezar entonces solo mencionando algunas características de estas constituciones a lo largo de los 5 periodos que mencionamos. Vamos a iniciar con el periodo de la independencia, dado entre 1810 y 1818. La independencia del 20 de julio de 1810 marca un derrotero nuevo en la historia política y jurídica de nuestro país. De acá, o en ese periodo, tenemos la división entre los centralistas, que estaban encabezados por la Junta Suprema de Santa Fe, por Antonio Nariño, y los federalistas con el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, lideradas por Camilo Torres Tenorio. Este es el único punto en el que yo voy a hacer un pequeño matiz sobre estas divisiones y todo este tipo de parcializaciones que tenemos en nuestro país, pero al final del video. Por ahora nos vamos a quedar con este periodo constitucional. Acá estábamos en plena guerra civil y en lo que se ha llamado la patria boba.
Después de un primer cautiverio, Nariño vence a Lozano y es elegido presidente de Cundinamarca en la representación nacional. Durante este periodo hubo 8 constituciones provinciales que seguían estas líneas, pero obtuvieron pocos efectos prácticos. Este problema y este periodo dio luz a la primera constitución, que es la Constitución del 30 de marzo de 1811, redactada por Jorge Tadeo Lozano y Luis Eduardo de Azuola, con 14 títulos y 342 artículos. Reconocía todavía a Fernando VII como soberano de la nueva entidad creada y representaba una monarquía constitucional con una provincia soberana. Tenía las características del constitucionalismo decimonónico, como la división de poder entre ramas y algunos derechos civiles. Acá teníamos la figura de la unión personal de estados o estados de unión personal, que representan un régimen independiente que reconoce como soberano, al menos de manera ceremonial, al jefe de estado de otro régimen independiente. El presidente era jefe de gobierno si el monarca no podía venir. Como evidentemente no vendría, Lozano asume como gobernante interino durante una corta vigencia. Esta constitución reconocía el catolicismo como una religión nacional bajo un estado confesional y se inicia el camino en la abolición de la tortura. Tuvo 2 reformas donde se destaca la adopción de la estructura republicana. La segunda constitución de este periodo es la del 27 de noviembre de 1811. Suscrito por representantes de 5 provincias, Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja, es una respuesta al centralismo de Cundinamarca. Redactada por Camilo Torres y Tenorio, con un carácter provisional, ya contaba con un preámbulo. Tuvo 3 enmiendas. En 1814 crea el triunvirato para gobernar, con un reglamento, una que tiene un reglamento legislativo para las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y en 1815 reforma el gobierno central y crea el cargo del presidente de la Confederación. Crea una nueva entidad con una división de sus provincias, tomando como base la división territorial de las colonias liberadas. Es un régimen federal centrado en un Congreso todopoderoso pero desarticulado, que podía designar o no a determinadas autoridades ejecutivas. Enfatiza la independencia absoluta, la creencia republicana y la aplicación de normas españolas solo hasta la publicación de nuevas normas en la región. Este periodo enmarca la duda y la pugna entre 2 ideas que no sabíamos cuál iba a ser la que marcaría el derrotero de la Constitución y de las diferentes organizaciones territoriales de nuestro país. Son unas primeras constituciones muy, digamos, transitorias y en medio de ese caótico periodo de nuestra historia. Luego pasamos al segundo periodo, al periodo de la Gran Colombia. Este periodo está entre 1819 y 1830. Recordemos que el Congreso de Angostura tuvo lugar en 1819. Se habla del famoso discurso de Bolívar de una república extensa, de una patria grande, para someter 2 proyectos constitucionales suspendidos siempre a las operaciones militares de él. En 1830 se da la secesión de Venezuela y Ecuador del territorio nacional. Este periodo sigue teniendo esa serie de pugnas y de temas militares que no permitían la vigencia o la posibilidad de tener un Estado o unas disposiciones sobre el Estado con cierta seguridad jurídica y vigencia en el tiempo. La primera de las constituciones es la Ley Fundamental de Angostura de 1819. Sería la primera verdadera Carta Nacional, dicen estos autores, con un carácter republicano. Es provisional, pues el Congreso General de Colombia es convocado en Cúcuta. Es bolivariana en esencia. Establece un ejecutivo para Colombia y sus 3 departamentos. Dentro de los decretos publicados en este periodo se destaca el del 11 de enero de 1820, por medio del cual se declara abolida la esclavitud. El Congreso de Cúcuta aprobó una ley de libertad de vientres que tuvo vigente la esclavitud hasta 1851. Acá se empiezan a dar esos problemas entre las regiones, entre cómo una ley se promulga y no se aplica en determinados lugares. ¿Les suena? Yo creo que todavía tenemos o adolecemos de ciertos problemas con este asunto. La segunda constitución es la Ley Fundamental de los Pueblos de Colombia de 1819, para el 17 de diciembre. Es una ratificación de la Ley de Angostura, consta de 14 artículos, enfatiza la unión de la Nueva Granada y Venezuela en un solo cuerpo-nación, y bajo el pacto expreso de que su gobierno será ahora y siempre popular y representativo.
Fue redactada por un comité con figuras como Vicente Azuero y José Manuel Restrepo, que encarnaban los ideales de Santander y Bolívar respectivamente. Encarnaban estos dos esa pugna dentro de la forma en la que se iba a redactar la Constitución. La tercera es la Constitución de 1821, que contaba con 190 artículos, 10 títulos, y es la primera que se puede catalogar como nacional y republicana propiamente dicha. Destaco el artículo 10, en el que el pueblo solo ejerce una atribución derivada de la soberanía mediante elecciones primarias. La organización, todas estas constituciones las encuentran buscando en internet, porque el archivo de la nación y la función pública tienen copia de estas constituciones. Las pueden leer, las pueden consultar, digamos, de manera nada más textual. El contexto político y social que las cobija, dijimos, no hace parte de este video. La organización interior de la República consagró departamentos y provincias como una mera división administrativa sin poder decisorio y plenamente dependientes del gobierno nacional de Bogotá. Los intendentes departamentales y gobernadores eran de libre nombramiento y remoción por parte del presidente. Representó un extremo centralismo y ya no solo era político, sino que también era administrativo. Y traía una convalidación general del derecho colonial. La cuarta constitución es el decreto orgánico de la dictadura del 27 de agosto de 1828. Esta fue un acto de arbitrariedad compuesta de 8 considerandos y 26 artículos en 6 títulos. Tenía un lenguaje corto e impersonal, concentrando todas las funciones al jefe de Estado. Recupera la religión católica, apostólica y romana como religión nacional. A manera de referencia, así se expresaba el considerando de dicha constitución. Abro comillas. Considerando que el pueblo en esta situación, usando de los derechos esenciales que siempre se reserva para libertarse de los estragos de la anarquía y proveer del modo posible a su conservación y futura prosperidad, me ha encargado de la Suprema Magistratura para que consolide la unidad del Estado, restablezca la paz interior y haga reformas que se consideren necesarias. Volvemos al concepto. Las constituciones no dejan de ser la forma en la que determinados sectores de poder y prácticas sociales se materializan en un texto escrito. Luego, y como última y quinta constitución del periodo de la Gran Colombia, tenemos la Constitución del 29 de abril de 1830. Su vigencia fue muy reducida, fue redactada por lo que Bolívar calificó por el Congreso Admirable, que también se va a aparecer después, con 31 diputados de la Nueva Granada, 10 de Ecuador y 7 de Venezuela. Tenía un carácter moderado en 174 artículos, dispuestos en 12 títulos, diseñaba una república unitaria y presidencialista con un legislativo bicameral y un sistema electoral indirecto. Reforzó el Consejo de Estado como órgano consultivo que había sido introducido por Simón Bolívar. Muchas veces las organizaciones, las instituciones jurídicas que nosotros tenemos ya existían en el pasado como figura, como nombre, y han adquirido o han cambiado sus funciones a lo largo del tiempo. Uno de ellos es el Consejo de Estado, que trajo Simón Bolívar o que se instauró en época de él y que tenía nada más un carácter consultivo. Hoy mantiene ese carácter, pero también tiene o encarna la máxima o el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa. El siguiente periodo, Nueva Granada, 1830-1858. Acá Santander ya le entrega la presidencia a José Ignacio de Márquez en 1837, se crean el Partido Conservador en el 1843 y el Partido Liberal en el 48. Si ustedes se han dado cuenta, los matices históricos que he dado han sido lo suficientes para ir mostrando esa pugna, esa lógica binaria, si se quiere, entre dos extremos que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. En este periodo la primera constitución es la Ley Fundamental de la Nueva Granada del 17 de noviembre de 1831. Es un breve instrumento que declara que las provincias del centro de Colombia forman un estado con el nombre de Nueva Granada. Santander asume como el primer presidente constitucional del nuevo régimen. La segunda es la Ley Fundamental de 1832. Es muy parecido al texto redactado en 1830, primera del Congreso Admirable, que yo les hacía referencia, reemplaza los departamentos por provincias y cámaras provinciales y faculta a los consejos municipales para intervenir en el nombramiento de gobernadores y jueces.
adoptó una legalidad marcial limitada y la convalidación de los códigos gran colombianos en tanto no fueran incompatibles con la Constitución. Tenía 219 artículos en 12 títulos con sus disposiciones transitorias. Una idea que también vamos a implementar en el canal van a ser videos cortos a manera de shorts y que se van a completar en otras redes sociales sobre pequeños datos históricos que hemos tenido en Colombia. Hasta hace no mucho, la elección de gobernadores obedecía a una dinámica diferente a la elección popular, al voto que estamos acostumbrados a realizar cada 4 años. A menudo normalizamos y damos por sentado que la forma en la que nuestro país funciona hoy es la misma que funcionaba o debía haber funcionado antes. Después iremos viendo pequeños videos así como con ideas misceláneas sobre la historia constitucional jurídica de nuestro país, pero de momento pues nos vamos a quedar solo con esa enunciación. La tercera constitución de este periodo es la de 1843, reproducía la disposición de 1832, redactada por Mariano Ospina Rodríguez, autor de la Reforma Educativa y fundador del Partido Conservador. Era más sobria y restringía los poderes de las cámaras de provincia y convierte a gobernadores provinciales en poco más que agentes personales del presidente. La cuarta constitución es la de 1853 y se da en el marco de la crisis del medio siglo, entre 1847 y 1854, que obedecía a la creación y consolidación de una nueva clase social en el país, la de los comerciantes y exportadores de materias primas que a la postre crearían el Partido Liberal. Esta encarna un proyecto precisamente liberal dentro de la modernización tradicionalista que se adoptaba como una fórmula federal e integraba las dinámicas de la división internacional del trabajo y los enfoques de las libertades, como por ejemplo las libertades personales, enseñanza, de sufragio, que suprima toda esclavitud y pena de muerte. Después tenemos 3 constituciones en la época federal, entre 1858 y la Constitución de 1886, y adoptan precisamente una estructura federal en este periodo. La Constitución de 1858 se le atribuye a Florentino González y tiene el sistema federal en 8 capítulos de 71 artículos. La Constitución de 1861 es la que acoge el Pacto de la Unión, tuvo un carácter provisional para legitimar el levantamiento de Mosquera con una fase superior del federalismo, 46 cláusulas que acentuaban el esquema de la Carta de la Confederación. Tuvo, como muchas otras constituciones, una duración corta y tiene esa histórica y apócrifa referencia a que Víctor Hugo la conoció y la llamó la Constitución para ángeles que habíamos redactado acá. Este mote se le ha dado, digamos, a varias constituciones a lo largo de la historia como una referencia más más apócrifas que reales, de constituciones muy bien escritas, muy bien ordenadas, que parecían plasmar en el papel una sociedad que no cabe en el plano terrenal. En este punto recuerdo como en la conferencia de Garzón en la Universidad del Valle, como él hace mención a esa crítica que tienen los artículos muy bonitos, muy decorados, cuando dice, por ejemplo, que nadie será sometido a la pena de tortura o desaparición forzada, y hace la referencia a que es un comportamiento o una disposición similar a que alguien entrara a una casa y le dijeran que no, o hubiera una norma escrita que dijera que no debía limpiarse con el mantel del comedor. Esto muestra o tiene como ese afán o ese matiz que estamos haciendo de hay poder, hay factores, hay grupos que se quieren plasmar en el escrito, pero que también se legitiman. Y una forma en la que el poder también actúa es legitimando mediante narrativas, mediante discursos que suavicen determinadas prácticas. Por ejemplo, la de llamar a una constitución de ángeles. Finalmente, la Constitución de 1863 es la última de este periodo, en la que los estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima la crean, realizando las ideas más prácticas del liberalismo y el federalismo. En general, representa esa pugna, ese campo de batalla gramatical entre la tradición conservadora versus liberal, entre la centralista y la federalista, con 93 artículos y unas disposiciones transitorias. Las constituciones de 1886 y de 1991 no la abordaremos propiamente en este video. Uno, porque muchos artículos o muchas disposiciones del 86 y de normas que se crearon en vigencia de esta Constitución han sido estudiadas por la Corte Constitucional y las iremos viendo en diferentes videos. Además de que tuvo una vigencia mucho más larga
y tendrá muchos matices y muchas modificaciones, muchas implicaciones a lo largo de nuestra historia. Y la de la Constitución del 91, pues la vamos a desarrollar a lo largo de esta serie de videos. Sin embargo, sobre esta sí diré en este momento que existen muchos actos legislativos que han modificado a esta última, nuestra Constitución. Desde el acto legislativo 1 de 1993, pasando por casi 60, hasta llegar al acto legislativo 03 del año 2023, por el medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la jurisdicción agraria y rural. Acá hay muchas controversiales. Por ejemplo, el tema que ocurrió con la pena de muerte, la imprescriptibilidad de ciertas conductas, y todo el tema con delitos contra niños, niñas y adolescentes, el tema de la reelección, como operó, y el tema de la JEP. Todo esto lo veremos en videos particulares porque muchos de estos temas tienen o nos sirven para preparar concursos, como especialmente el de la Fiscalía. Pero quiero cerrar con una cita de este texto de Valencia Villa, que dice lo siguiente: hasta hoy las armas han proliferado y las leyes han sido empleadas como armas, y la herencia de los colombianos es violencia. Para librarnos de nosotros mismos y de nuestras necesidades, para evitar otros 100 años de soledad y tener una segunda oportunidad sobre la tierra, debemos luchar por la imaginación política en lugar del reformismo constitucional, por la democratización y el cambio en lugar de la continuidad y el orden a cualquier precio. Esta referencia, esta cita me parece muy profunda, muy fuerte, porque nos hemos acostumbrado a vivir en una relación de dos polos que tienen que ser antagónicos y además de eso tienen que destruir al otro. Vimos en el contexto de las constituciones que en un momento era Bolívar contra Santander, centralistas contra federalistas, conservadores contra liberales. O le podríamos poner otros emotes, pero no se trata de poner banderas, sino de entender que no vale la pena matar ni morir por ninguno. Con esto iniciamos el video los videos sobre Constitución y teoría del Estado. Espero que les acompañen, que les gusten y que nos permitan abordar bien la preparación de los concursos que tenemos ahorita, como por ejemplo los territoriales, los de la Contraloría, los de la Fiscalía, y es un insumo gratuito que vamos a ir elaborando. En este video por el momento no tendremos preguntas, pero en los siguientes o en algunos de los siguientes y de los concursos en concreto que vamos a sacar, al final haremos una serie de cuestionarios de diferentes maneras, bien como test de juicio situacional, bien como material interactivo, preguntas de trivia en pequeños periodos de tiempo para responder, que nos permitan reforzar lo estudiado. También estamos trabajando en la página para poder subir este material que sea accesible, que se pueda manejar, y esperamos que sea de utilidad para todos, los que presentamos concursos, los que queremos aprender del tema, los que queremos hablar de política, los que queremos pensar que la cultura, que la educación, que vale la pena apostar por difundir y divulgar la cultura político, jurídica, filosófica, educativa, que son mis campos, que vale la pena jugarnos o arriesgarnos en un contexto en el que la lectura o la pelea no sea ya ni con armas ni con leyes empleadas como armas, sino como una política diferente. Esto me parece que es un ejercicio político que vamos a iniciar, que vamos a intentar continuar y que esperamos que mediante el apoyo a este contenido se pueda seguir con este proyecto y estas clases. Vamos a empezar también el tema de gestión documental, que es uno muy presente en los concursos. Voy a subir el curso de lógica, vamos a seguir con filosofía, el curso de Platón, el curso de Aristóteles, libros clásicos. Entonces los invito a que se suscriban, a que compartan el canal, a que compartan el video y a que nos acompañen en estas jornadas de estudio, que nos comenten, que nos corrijan, que opinan, que debatan, pero siempre dentro de la premisa fundamental que tuvimos siempre y que hoy reforzamos, que es la tolerancia, el respeto y sobre todo la dignificación del acceso a la cultura. Por su atención, muchas gracias y buen día.